Número 3. Métodos de interpretación. Métodos de interpretación de la palabra de Dios. Sí, gracias. ¿Cómo interpretar correctamente la palabra de Dios? Bueno, hay métodos. Sí, estamos ahí. ¿Me escuchan? Déjame checar aquí. Sí. Presentar. Ok, ahí está. A través de los siglos ha habido muchas diferentes maneras de interpretar la Biblia. Hay diferentes niveles de significado en la palabra. Y hoy vamos a ver algunos métodos. En la iglesia, en los primeros siglos, la iglesia naciente usó básicamente estos métodos: literal, lo alegórico, lo moral y lo escatológico, que es Peser, escatológico, misterio divino. Está en el cuadernillo esta información. Vamos a ver entonces cada uno de ellos. La interpretación literal es, pues, simple y llanamente lo que leemos en la Biblia. No toma muy en cuenta las reglas de hermenéutica, solamente la leemos y ya dejamos que Dios nos revele. Como todos comenzamos cuando empezamos a leer la Biblia la primera vez, ¿qué hicimos? Leímos la Biblia, pero no entendíamos gran parte de ella. Pero como dijo alguien por ahí, no te preocupes por lo que no entiendes. Ocúpate de lo que entiendes y no haces. O sea, que obedezcamos la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, la que se conoce como regla básica: la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se explica a sí misma. Porque hemos estudiado que nuestro Dios está interesado en que nosotros conozcamos lo que Él quiere hablar, que conozcamos de Él, que conozcamos lo que Él quiere hablar. O sea, que entendamos lo que Él quiere hablar a su iglesia. Él es un padre y el padre quiere darse a conocer a sus hijos y comunicar su voluntad. Entonces, realmente Dios nos da revelación de la Escritura porque está interesado en que le conozcamos. Por eso hay una regla: la Biblia se interpreta a sí misma, la Biblia se explica. Eso que tú lees y entiendes y Dios te habla, Dios está hablando, eso es. Por ejemplo, encontramos Apocalipsis 1:12, 13, 16 y 20. Y ahí viene lo que dice, lo explica ahí mismo. Es un ejemplo. Apocalipsis capítulo 1, verso 12, 13, 16 y 20. ¿Quién lo tiene? Maura, ¿lo tienes? Por el sonido. Apocalipsis 1, 12, 13, 16 y 20. ¿Quién lo tiene? Maura, ¿lo tienes? Belén. Amén. Adelante, Belén. Amén. Apocalipsis 1:12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol.
cuando resplandece en Verso su 20, ¿te fuerza. brincas al 20? El misterio. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Ah, amén. ¿Qué dice aquí? Pues que el verso 13 habla de 7 candeleros de oro, ¿sí? Y el verso 16, 7 estrellas. Entonces, el verso 20 explica clara y sencillamente, aquí explica lo que leyó Belén. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y en los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son 7 iglesias. O sea, esto lo ponen para decir, la Biblia se explica a sí misma. Ahora, cuando leo la Biblia completa, pues un versículo refuerza otro versículo. Esa es la realidad. Por eso hay que leer toda la Biblia. No podemos hacer de un pasaje una doctrina. Entonces, dice, si en afán de sobresalir, que caracteriza a muchos, quieren explicarte otra cosa, no aceptes otra explicación, aférrate a lo que dice la Biblia y en tu vida solo brillará la luz que irradia la palabra de Dios. O sea, aférrate a lo que lo que en la Biblia dice, porque a veces luego también hay interpretaciones que no, pues no tienen soporte, ¿verdad? Hay personas que dicen cosas que no son. Yo leo libros de escatología y, por ejemplo, son libros viejitos y están hablando de fechas y acontecimientos que no ocurrieron porque interpretaron mal, no calcularon bien los tiempos y algunos se atrevieron hasta dar fechas de la venida de Jesús. Y realmente eso pues no es posible porque la Biblia dice que la hora, el día y la hora, solo está en la potestad del Padre. Así es que esta primera es la literal, tal y como viene. La segunda, el segundo eh, tipo es lo alegórico. Bueno, la Biblia habla mucho de alegoría, te habla con símbolos y todo eso, y pues lo usamos en las prédicas, ya es un estilo, una manera. Dice, es un recurso literario en el que se utiliza una historia o una narración para transmitir verdades acerca de la realidad. O sea, la alegoría es, aquí dice, es un recurso literario que tú puedes usar para dar a entender otra cosa. No es literal lo que estás hablando. Una alegoría comunica algo. Dice, la palabra alegoría proviene de 2 palabras. Allá, otro, y agoreo, proclamar. Entonces, una alegoría comunica algo, además de su sentido literal. Alegoría a veces se define como una metáfora extendida. Y vamos a ver unos ejemplos. Aquí dice, Cicerón consideraba la alegoría como una corriente continua de metáforas. Entonces, en la Biblia hay muchas. Mande. Sí, por ejemplo, en Mateo dice, si tu brazo es ocasión de pecar, pues móchetelo. Entonces, cada miembro estuviera ya amputado posiblemente, pero no es literal. Está hablando en un sentido figurado, ¿verdad? De un lenguaje figurado, de que si es ocasión de pecar algún miembro del cuerpo, pues tienes que llevarlo a la cruz, crucifícalo, conságralo. No es que tú te cortes un miembro.
Aunque un hombre hace muchos años que la agarró literal, pues tenía un deseo profundo de honrar a Dios, pero no había entendido la palabra y se mochó una parte del cuerpo porque esa parte le causaba pecar y se mochó. O sea, ha sido una amputación. ¿Por qué? Porque interpretó la palabra literal, lo que no era literal. Entonces hay que entender cuándo en la Biblia algo literal y cuándo es alegoría. Sí, viene ahí en la lección 3. Ah, no, no, esto no viene. Este yo lo saqué aparte. No, no viene. No, viene. Ahorita le digo cuándo viene. Pero es información que lo den en la cabeza, no se preocupe. No, las preguntas de examen son las del libro, nada más. Esto es algo adicional para entender un poquito lo que dice aquí, ¿va? Entonces, una interpretación alegórica consiste en la lectura de un texto con la idea de descubrir significados no literales. Las interpretaciones son legítimas cuando es evidente que el texto es una alegoría. O sea, Dios nos da esta sabiduría para entender. Bueno, esto no está hablando literal, porque Dios, un Dios que nos ama, no quiere que ande todo mocho, ¿va? Pero está hablando de algo para que te quede grabado. Oye, mochate el brazo, estás robando. Por eso hay leyes en algunos países de mochar el brazo es porque robó. Lo agarran literal. Y pues realmente es un sufrimiento para la persona y una lección que nunca, ya no va a robar, ¿verdad? Pues no tiene brazo. Entonces, por ejemplo, no sé si han leído un libro llamado El progreso del peregrino. Ese es importante que lo tengan o vean la película porque el libro lo hicieron película. El progreso del peregrino usa puras alegorías. Entonces, este autor, Juan Bunyan, estaba preso por el Evangelio y él empezó a escribir el caminar de un peregrino. Un peregrino es un cristiano, porque estamos en un peregrinar en este mundo. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Pero vamos de paso. Y él habla en su libro de un peregrino que quería dejar el pecado y que traía una carga en su espalda, una mochila pesada, y él salió de su ciudad y no miró atrás, siguió adelante, quería conocer a Dios, iba a un destino. El destino era la ciudad celestial. Entonces, este peregrino iba con un peso muy fuerte en su espalda, sus pecados, y no conocía el Evangelio, pero en su caminar y búsqueda, porque Dios ve los corazones, Dios le presenta a otro personaje llamado el evangelista. El evangelista le habla de Cristo y le muestra el Evangelio, y el evangelista lo lleva a la cruz. Y cuando este peregrino cristiano ve la cruz, ve a Jesús y la revelación de la cruz, entiende que él nunca va a llegar a la ciudad celestial si va en sus propias fuerzas. Necesita nacer de nuevo y necesita conocer el poder de la cruz. Entonces se le cae ese costal de manera milagrosa al nacer de nuevo, al reconocer a Jesús y sigue su camino rumbo a la ciudad celestial. Entonces, si tú ves la película, te va a recordar unos pasajes, te habla de pasajes, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Te la repiten muchísimas veces ese pasaje. Véanlo, van a aprender, van a aprender mucho sobre la salvación por gracia.
por medio de la fe. Entonces, otro hombre dice, un rabino, el rabino Akiva, esto no viene aquí, vivió el año 50 al año 132, o sea, duró 82 años, duró muchos años. No, sí, 82 años. Interpretó que el libro de Cantar de Cantares que tenemos ahí se refería alegóricamente al amor de Dios hacia Israel, en lugar de ser una colección de canciones de amor románticas para la Sulamita. Porque tú lees el libro, es Salomón le escribe la Sulamita, como si fuera una carta. Pero en el ámbito espiritual, eso es una alegoría. Está hablando del amor de Dios a Israel. Pero hoy día es el amor de Dios también a la iglesia. ¿Cómo nosotros podemos recibir el amor de Dios Padre, el amor de Jesucristo a su iglesia? De hecho, en el libro de Efesios capítulo 5 habla, Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa, otra alegoría. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa, unión. Y bueno, de ahí podemos ver entonces que el libro de Cantares es lo que nos quiere mostrar, la unión de la esposa y el esposo, el amor de la esposa por el esposo, el amor del esposo por la esposa. Mi amado, el más distinguido. Ahí hay varios pasajes que hablan de una expresión de amor, de atracción. Pero en el sentido espiritual, esto lo vamos a aplicar del amor de Dios por la iglesia. La primera vez que me pusieron a predicar, porque me dijo un hermano, mira Raúl, esta es la clase de hoy, puedes predicarla en grupo de casa. Eso no fue aquí, fue en Guerrero. Lo leí, no entiendo esto, no entiendo, porque yo no había, aún estaba leyendo la Biblia y no entendía esa porción del cantar de cantares. Oye, pues ¿cómo voy a hablar de un amor de una persona hacia otra persona? Yo voy a hablar de Cristo. Pues sí, es que Cristo me explica, yo todavía no tenía la revelación. Cristo ama a la iglesia, Cristo ama, es el amor de Salomón por Sunamita, es Cristo y la iglesia, o Cristo y Israel. Entonces, no toda la Biblia es literal, ¿sí? Pero hay cosas que son literales. Cuando lees el libro de Lamentaciones, eso sí fue literal. ¿Por qué te das cuenta que es literal? Porque lo escribe Isaías, perdón, Jeremías, y Jeremías acaba de escribir el libro pues, del profeta Isaías, perdón, Jeremías, y entonces está diciendo lo que la ciudad populosa que es Israel, Jerusalén, está pasando, porque vino el ejército de los babilonios, comandado por Nabucodonosor, y destruyen la ciudad, matan a la gente, queman la ciudad, queman el templo, tumban el templo, queman las puertas, toman presos a algunos, la gente importante se la llevan cautiva a Babilonia, la gente pobre se queda en Jerusalén y ellos tenían gran tribulación, no había que comer, vino un juicio de Dios. Y si lees el libro de Lamentaciones, vas a ver el sufrimiento literal del pueblo de Dios. Causa o motivo, consecuencia del pecado. Una lección, al grado que no había nada que comer y hay unas cosas tremendas. Entonces, muchos eruditos cristianos han seguido esa línea interpretando que este libro del Antiguo Testamento, o sea, Cantar de Cantares, es un cuadro del amor de Cristo hacia la iglesia. Un cuadro, fíjate, cuadro del amor de Cristo a la iglesia. Está reflejando el amor de Cristo a la iglesia.
Por lo menos un intérprete hizo lo mismo con Esther, otro libro, aunque el libro es literal. El libro es literal, Esther es literal, pero le fue una aplicación espiritual, considerando cada uno de los personajes principales como facetas de la vida espiritual e interpretando el libro como una alegoría elaborada de la vida cristiana victoriosa. Entonces aquí tiene dos aplicaciones, ¿verdad? Que esa es una historia real, porque se celebra todavía el Purim, eh, se celebra la fiesta, esa fiesta de la victoria del pueblo de Dios por la intervención de Esther. Entonces, esa historia fue real, pero aplicada hoy a nuestra vida o a la iglesia, se puede decir, Esther representa a la iglesia que intercede ante el rey. El rey es Jesús, aunque ella intercedió ante su esposo, que era el rey Asuero. Mardoqueo, otro personaje que era su tío, su pariente, era su consejero. Le daba consejo, Esther, no digas que eres judía cuando estés con el rey, porque estaban allá debido a la cautividad, allá estaban. Entonces, no digas que eres hija, no eres que eres judía, participa en ese, digamos, certamen, ¿no? De escoger a una virgen para que fuera la esposa del rey. Bueno, entonces Mardoqueo, algunos dicen, es un tipo del Espíritu Santo que te da consejo, qué hacer. ¿Y quién era Amán? Amán, otro personaje que era el malvado Amán que quería matar a los judíos. Es un tipo del diablo que quiere matar a los cristianos. Entonces, esta historia, aunque fue real, tiene una aplicación espiritual también para nuestras vidas, que podemos llegar a una vida victoriosa si oramos, si intercedemos y tenemos la guía del Espíritu Santo. Dios interviene cuando intercedemos. Entonces, el libro de Esther nos da una lección sobre la intercesión. ¿Sí? Otra, la interpretación, estamos con lo literal. La interpretación de Jesús de la parábola del sembrador, Marcos 4, 1 al 20, asigna significado simbólico a los diversos elementos de la parábola. Esta es una parábola. ¿Qué es una parábola? Bueno, una parábola es un ejemplo terrenal que nos muestra una verdad espiritual. ¿Qué es una parábola? ¿Alguien me lo dice? Una verdad espiritual. Los que están en Zoom, ¿qué es una parábola? Fácil. Es un ejemplo terrenal que nos muestra una verdad espiritual. Muy bien. ¿Por qué Jesús usó parábolas? Las parábolas hablan de la vida cotidiana. ¿Por qué usó el campo? Porque en aquellos tiempos la mayoría de las personas vivían en el campo, no en las ciudades. Sí, usa las ovejas, el ejemplo de las ovejas, de lobos, o sea, no usa cosas de ciudades, no habla de un carro, de caballos, puede hablar, bueno, porque en aquel momento la mayoría de las personas vivía en el campo, en el medio rural. Hoy día, más del 80%, yo creo que el 90%, vive en la ciudad. Entonces, bueno, Jesús usó las parábolas, y hablaremos de esto más adelante en lenguaje figurado, ¿no? Pero aquí, en esta parábola, habla, por ejemplo, la semilla representa la palabra de Dios. Y las 4 clases de suelo simbolizan las diferentes maneras en que ésta se recibe, que son los corazones. Entonces, parte de la semilla cayó junto al camino, número 1.
En el camino, si tú siembras algo en el camino, en la carretera, no, esa semilla no, o sea, no va a producir, no va ni germinar. Y Jesús les dio la explicación a los discípulos aparte. Esa semilla es, y el pájaro se la come, ¿no? Es que el enemigo roba la palabra de Dios. Ni siquiera alcanza a penetrar en la tierra. Después del camino sigue una cerca. Las cercas eran de piedra en aquel momento. No eran de lienzo, no eran de cerco eléctrico. Las cercas eran de piedra. Con piedras hacían divisiones y de lindes. La segunda semilla cayó entre piedras. Sí germinó porque entre piedras hay luego pues lodito, tierrita, germinó. Pero dice la persecución, la interpretación es que al venir la persecución, al venir la burla, ¿qué pasa? Ya la gente no sigue del camino. La siguiente semilla cayó entre espinos. Si tú siembras una semilla en donde hay matorrales, espinos, no hay no una tierra arada, sino espinos, posiblemente nazca y aquí nació, pero no tenía raíz ni profundidad. Los espinos la ahogaron. ¿Qué quiere decir? Que los afanes de este mundo y las riquezas ahogaron y mataron lo que había germinado. Como aquel que dijo hace unos días o comentó un hombre que le hablamos para el encuentro. Ya no quiero ir a la iglesia, pero entre más voy, más pruebas tengo. Y él está escuchando la voz del diablo. Le va a robar la semilla. Hola, Kevin. Le está robando la semilla. La cuarta semilla cayó en buena tierra, dio fruto. Entonces aquí vemos muy claramente Jesús en Mateo 4, 1 al 20, asigna simbólico a los diversos elementos de la parábola. Por ejemplo, la semilla representa la palabra y explica, ¿no? Okay, entonces, esta es una parábola, pero usa alegoría para explicar, ¿me entiendes? Entonces, Dios es tan bueno que su Espíritu Santo nos revela la palabra. Yo no sabía nada de hermenéutica, pero al leer la Biblia entendí 4 condiciones del corazón en el hombre. El que no abraza la semilla, la palabra, el diablo se la roba. Escucha la prédica o el mensaje, sale a la calle. ¿De qué fue el mensaje? No me acuerdo. Ya le robó el diablo la semilla. Otro sigue, viene a la iglesia, 2, 3 meses. Vienen los problemas de la vida, dice, ya no voy, no aguanto más, tengo más pruebas ahora. Le robó el diablo por los afanes y ya le robó. Y así, el autor de la parábola del sembrador y de la trigo y la cizaña también tiene algunas interpretaciones usando alegoría. Pero no todas las parábolas son alegoría, ¿verdad? Pero la interpretación puede usarse con alegoría. Entonces, cuando tú lees una parábola, te está dando una verdad espiritual en lo que estás leyendo. La parábola del trigo y la cizaña, pues es claro también, ¿no? Que sembraron en el campo trigo, semilla buena, y también cuando dormían los siervos, sembraron cizaña. Dormían, no hay que descuidarnos. La cizaña y el trigo se parecen mucho al crecer. Dicen, oye, ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, 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 porque al arrancar la cizaña, abajo las raíces se trenzan. Jalas tú la cizaña y te traes también el trigo. Y eso pasa a veces en las iglesias. Que uno que hizo algo correcto arrastra al que está bien y lo saca del camino. ¿Han visto eso? Tengan cuidado con quién se hacen alianzas, con quién se trenzan acá abajo, bajo el agua. ¿Me entendió? Bajo la tierra estaban trenzados. Y déjalo que crezcan juntos. No lo arranques. Cuando venga el tiempo de la cosecha, el trigo dará fruto. La cizaña no va a dar nada. Se parecen, dicen que son tan similares. La diferencia está en el fruto.
Como ven, está interesante la Biblia, ¿no? Es discutible la posibilidad de que Pablo alguna vez haya utilizado una herramienta alegórica al tratar el Antiguo Testamento. Se utilizó el término en una ocasión, en Gálatas 4:22 al 31, que me lo lea, por favor, alguien de aquí. Aquí tienen que hablarlo bien fuerte aquí, o alguien del Zoom. ¿Quién lo tiene? Belén lo tiene. ¿Quién lo tiene del Zoom? Que lo pueda leer, porque si lo leen ustedes se oye acá. Si lo leen aquí, no se oye allá. No tengo micrófono. Gálatas 4:22 al 31. Bueno, que lo lea Jorge, porque no. Lo va a leer Jorge aquí, Ok, está conmigo. ok. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que nos das luz a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, es más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahí está. Amén. Amén. Entonces, que Pablo está usando, pues, aquí usa la historia, porque Sara, la esposa legítima de Abraham, Agar fue la concubina. Sabemos que los hijos que tuvo Agar, bueno, el hijo que tuvo Ismael, es un hijo en la carne, o sea, no es la voluntad de Dios. En cambio, el hijo que tuvo Abraham y Sara, Isaac, es un hijo en el espíritu de promesa. Entonces aquí Pablo pone este tipo, esta comparativa, y aquí mismo explica la palabra, ¿no? Dice, más bien usó tipología y consideró que Sara y Agar son personajes históricos y fueron tipos que señalan antitipos posteriores. Uno en la carne, otro en el espíritu. Entonces, la Biblia nos puede enseñar muchas maneras cómo se puede Dios revelar a nuestras vidas. Y cuando leemos la Biblia y el Espíritu Santo nos alumbra, entendemos. Señor, yo quiero somos de Isaac, somos hijos de promesa. No somos fuera de pacto, estamos en el pacto. Vamos a ver 1 Corintios 9, 8 al 10. Corintios 9, 8 al 10. Dice, sí que dice, digo esto, como no dice eso también la ley, porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe hará enviar, y el que trilla con esperanza de recibir de nuevo. Sí, ok. ¿Hasta ahí nada más? Sí. Aquí está hablando, ¿qué quiere Dios enseñar aquí?
usa a los bueyes para dar una enseñanza, que el obrero es digno de su salario, lo que está dando a entender. En sí es el mensaje que está dando. Pero usó que nadie, o sea, el buey, no le ponga bozal al buey que trilla. El que trabaja en la obra tiene derecho a comer de la obra. Pablo mismo decía que como apóstol tenía derecho a llevar consigo una hermana, o sea, una esposa, como lo decía Cefas y otro, Bernabé, creo. Entonces, está hablando de que como obreros de la obra de Cristo podemos vivir del, pues de lo mismo. Así como el que siembra, pues espera cosechar y vive, come de lo que siembra. Así nosotros trabajamos en la obra y por eso dice la palabra, el obrero digno de su salario. ¿Mande? Como los levitas también, que ellos tenían su heredad, su heredad era el Señor, su porción era Dios. Entonces, así la Biblia va usando estos métodos. Aquí estamos hablando de tipos de interpretación. ¿Sí? Siguiente es la moral. Aquí está, estamos en el primer párrafo todavía. Moral. Está enraizada, o sea, una interpretación moral está enraizada en la piedad. Piedad. O sea, una interpretación bíblica piadosa, basada en la piedad. Porque Dios es santo, o sea, basada en lecciones éticas. O sea, que un Dios santo jamás va a permitir una cosa que no sea piadosa. La siguiente, el punto 4, es lo escatológico. La escatología estudia el fin de los tiempos. ¿Qué estudia la escatología? Muy bien. Entonces, o peser, esta palabra ya es en otro idioma, ¿no? Solo es información. Es un tipo de midrash, tiene dos niveles, conocimiento limitado y misterio oculto. Cuando hablamos de escatología, hablamos de misterios. Si usted lee Apocalipsis, nos preguntamos a veces, ¿esto es alegoría o es literal? Y estamos en eso. Y entonces, he descubierto que hay autores que escriben libros sobre Apocalipsis, de escatología, y a veces cada quien trae su propia interpretación. La que vimos aquí en teología es la más común, o sea, la más común que creemos, ¿sí? Manda. También. ¿Sí? Sí. También Isaías. Isaías. Entonces, mire, pero hablando de escatología, que habla de interpretación escatológica, es de lo más complicado en la interpretación. Yo he leído libros sobre autores, sobre Apocalipsis, y nadie se pone de acuerdo. Yo lo que noto es que algunos escriben de tiempos atrás y haz de cuenta que ahorita no estuviéramos aquí, según su percepción. Como ahorita están hablando, casi se atreven a decir que en el año 2030 viene Jesús. Casi. Están hablando que el año 30 y pico para adelante, seguro que viene Jesús. Pero sabemos realmente, a la luz de la palabra, que la hora y la fecha de su venida solo la sabe el Padre. Pero hay escatólogos que escriben y analizan, sacan cuentas, números, investigan profundamente y llegan a una conclusión, que estamos en los últimos tiempos. Entonces, hay misterios. Tenemos que escudriñar la palabra. Esto sea más profundo. Solo lo menciono para que sepan. ¿Sí? Ok. Voy acá. La que sigue. El problema de buscar, ahora sí estamos en el cuadernito. El problema de buscar diferentes niveles de interpretación en toda la escritura es que pronto se puede perder la profundidad en buscar significados en formas adulteradas. Se puede violar los principios de hermenéutica. ¿Sí?
O sea, a veces, sin querer, se pueden violar principios de hermenéutica en las interpretaciones. Entonces, ¿qué hacer? Mire, una cosa, cuando usted lee la Biblia, hay un cuadro aquí abajito. Usted tiene que preguntarse, ¿para qué lo escribieron? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribieron? ¿Dónde se escribió? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Si usted lee el libro de Isaías, usted pregúntese eso. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo se escribió? 800 años antes. ¿De quién habla? Pues habla de Jesucristo. Mayormente el libro de Isaías, por ejemplo, habla mucho del nacimiento de Jesús, de la vida de Jesús. Le han llamado algunos el Evangelio del Antiguo Testamento, porque habla mucho acerca de Jesús. ¿Cómo? ¿Por qué? Y en Mateo o Lucas se ven los cumplimientos de estas profecías. Entonces podemos ver que Jesús usó diferentes tipos de interpretación. La hermenéutica no es algo fácil, pero yo creo que el Espíritu Santo nos va a revelar, ¿sí? Recuerda, hay reglas muy básicas para entender la Biblia. Lea el versículo, pero lea el contexto para que Dios le revele de qué está hablando. Otra cosita es que nunca haga una doctrina de un versículo. Ya vimos, creo que aquí algunos ejemplos en el pasado. Para no desviarnos, vamos a ver otros tipos de interpretación. En su cuadernillo vienen. Uno es midrash. Lo usan los rabinos que llegaron a las escrituras, que buscaron entender lo literal, luego ampliar las enseñanzas a lo contemporáneo. Se llama, ese es un tipo de interpretación ligero o pesado. Midrash, lo usan los rabinos, acuérdate de eso. Lo usan los rabinos. ¿Qué son los rabinos? Los que estudian, los judíos estudian la Biblia. Otro tipo de tipología. Tipología, esto es más sencillo. La tipología dice interpretación que busca descubrir correspondencia entre personas y eventos del pasado con la del presente. Jesucristo usó una tipología. Mateo 12:40. Me lo lea alguien del Zoom, Génesis o Miguel Gavilán. Pongan su camarita. No sé, que a lo mejor están lavando Amén. ropa y Amén, pastor. sí. 12:40, Sí. palabra de Dios. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí está un tip. Jesús usó el tipo, es un solo para decir, así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días, 3 noches, fíjese, el Antiguo Testamento, Jesús dice, así el Hijo del Hombre, o sea, él iba a morir y ser sepultado, está 3 días sepultado, al tercer día resucitar. Se da cuenta de que toda la Biblia es importante. No porque estamos en el nuevo pacto vamos a leer solamente el Nuevo Testamento, sino que vamos a leer el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está en el Nuevo explicado. ¿Sí lo había notado?
Y el nuevo tiene referencias con el antiguo. O sea, toda la Biblia apunta a Jesucristo, toda la Biblia. Usted dice, bueno, Jonás, una historia de salvación, una historia de arrepentimiento. Esa es una aplicación que se le ve ahí en el momento. Pero ahora, con la vida de Jesús y lo que él dijo, vemos una aplicación que habla de que Jonás es un tipo de Cristo. Tipo. Otro tipo es Moisés. ¿Por qué Moisés? ¿Por qué será Moisés un tipo de Cristo? A ver, alguien de aquí que me lo diga. Bien sencillo, ya lo he predicado aquí en la iglesia. Tú lo sabes. Libertador. ¿De dónde lo sacó? ¿De qué? ¿Cómo estaban los israelitas? Esclavos. Moisés sacó o liberó a los esclavos. Ajá, entonces Moisés es un tipo de Cristo, es un libertador, porque Moisés liberó a Israel de la esclavitud de perdón, de Egipto, pero también de la opresión del diablo, que su faraón es un tipo del diablo. Naamán en Esther es un tipo del diablo. Esther en el Antiguo Testamento es un tipo de la iglesia. O sea, vamos a ver entonces que la Biblia toda, esto a mí me abre el panorama ahorita, que toda la Biblia apunta a lo mismo. No hay contradicciones. Oye, ¿qué tiene que ver Esther con Jesús? Simplemente la intercesión. Jesús es un rey, la iglesia va ante el rey e intercede por otros, por la misma iglesia. Qué hermoso, ¿no? Isaac también dice, porque Isaac fue el primogénito de Abraham. Cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, el Dios Padre Todopoderoso lo pidió, ve, vamos a adorar. Dice, vamos a adorar en lo alto. Sube con Isaac, ya lo va a sacrificar. Le dice un ángel, detente, ahora entiendo que tienes temor de Dios. Si traba un cordero ahí, Dios proveerá y lo sacrifica. Pero iba a ofrecer su único hijo. Y el padre que hizo, ofreció su único hijo, Jesucristo, para que el hijo ofreciera un sacrificio que fuera agradable al padre y satisfacer la demanda del padre de que le paga el pecado es muerte. Jesús murió pagando el pecado nuestro. Qué hermosa palabra, ¿no? Dice otro tipo de interpretación, la cristológica. ¿Qué horas son? Se me acaba el tiempo. La cristológica. Jesús y los escritores del Nuevo Testamento interpretan pasajes del Antiguo Testamento a la luz de sus conocimientos de la persona y obra del Mesías. Todo apunta a Cristo en el Antiguo Testamento. La otra es la interpretación funcional. Mire, esta tiene sus detalles. Busca encajar. Funcional. Ya no estamos, ya nomás de aquí les escucho. La funcional busca encajando la escritura en contexto moderno, desestimando su contexto histórico. En modo de exposición pietista. Pietista es piedad, caridad, ¿sí? Actitud de piedad. Entonces, dice, da un mensaje basado en la Biblia, pero como que encajan, busca el encajamiento. El intérprete, o sea, el predicador, pretende ser guiado a la luz, o una luz interna, recibida por una unción del santo. Primera de Juan 2:20 dice que la unción nos enseña todas las cosas. Esta forma ignora los principios de hermenéutica y puede volverse irracional o llevarse a fantasías subjetivas. O sea, este método funcional no es muy recomendable
del punto de vista de la hermenéutica, porque el intérprete se basa en la luz interna, en el pasaje de que la unción me enseña todas las cosas. Y es cierto, la unción me enseña todas las cosas, pero quiero mencionar algo. Hubo en los tiempos de la antigüedad unos hombres llamados los montanistas, un grupo cristiano, que ellos se basaban mucho en las revelaciones y visiones. No es malo, pero y las revelaciones dejan de un lado la palabra, la Biblia. Esto tiende a un desvío. Toda visión, pongan atención en esto, toda visión y toda revelación que tú tengas, que soñaste, que Dios te habló, que te mostró, tiene que estar contenida en la palabra de Dios, porque los mormones se desviaron por visiones, un ángel morón que les habló y escribe, y se desviaron. Igual, los musulmanes, y hay muchas sectas. Entonces, es importante cuidar esto. Dios me dijo, vamos a estudiar lo que Dios te dijo. Dios, ¿está en la Biblia? Ah, ¿es un pasaje? Sí, eso es de Dios. Pero, ¿qué esto, qué el otro? Déjame estudiar ese caso, voy a orar, que Dios me confirme lo que te dijo. Entonces, la interpretación funcional es de cuidado. La de acomodamiento, la que sigue, rechaza todo lo sobrenatural de la Biblia y considera que las enseñanzas bíblicas acerca de milagros, el sacrificio vicario, expiatorio de Jesús, resurrección y otras cosas deben ser consideradas como acomodamientos a las ideas supersticiosas de la época. O sea, el acomodamiento rechaza lo sobrenatural. Todo el intérprete lo ve desde el punto de vista natural todo. Y sabemos que este tipo de realmente nosotros andamos lo sobrenatural. Pero te la pone aquí para que tú la sepas. Y la método naturalista es niega lo sobrenatural y busca explicaciones naturales para explicar la Biblia, que es sobrenatural. Y luego el último, mande. ¿Es el naturalista no cree en el poder natural? El naturalista, el que interpreta todo de manera natural, no cree en el poder de Dios. No cree en el poder sobrenatural de Dios. El dogmático, exposición dogmática, parte con el objetivo de sostener una hipótesis preconcebida, o sea, basado en un dogma, no en la Biblia. Es cuando lee algo, no, es que esto quiere decir esto, aunque no diga eso, lo acomodan. La hipótesis puede ser correcta, pero ese procedimiento siempre está expuesto a conducciones al error. Pues eso podemos decir, por ejemplo, que hay gente católica que dice que la Virgen intercede ante Jesús nomás porque les dijo a Jesús allá en las bodas de Caná, hagan lo que él dice. Y dijo, oye Jesús, se acabó el vino. Dijo Jesús, no ha llegado mi hora. Se agarran de ese pasaje para decir que la Virgen María está orando, intercede por la gente, ¿no? Eso no es así. Recuerden que no se hacen doctrinas de un versículo. La Iglesia Católica hace doctrinas de un versículo y de los dogmas también. No, es que lo dijo el Papa. Así se ha hecho siempre, es un dogma. ¿Ok? Ya termino. El mejor método de interpretación es el método literal, gramático e histórico. Este método permite lo cristocéntrico y reconoce lenguaje figurado. Amados, termino aquí este tiempo. Viene otro maestro. Están haciendo el tiempo con Dios y están estudiando el libro que les pasé. Si alguien tiene dudas, mande un mensaje. No sé que están extraviados en la información. Algunos entraron después a las clases. Se hace diariamente un tiempo con Dios que aparece ahí en TCD diario. Ahí está en ese grupo. Si alguien no está en ese grupo, me avisa para meterlo, porque también eso nos pasa. Me manda un mensaje. Ok, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la enseñanza
Danos revelación de esta enseñanza, Señor, de cómo interpretar correctamente la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén.